¿Cuándo nació Jesús? La gran interrogante que muchos se hacen. Y la Santa Biblia, antigua versión de Casidoro de Reina de 1569, revisada por Cipriano de Valera en 1602, es la que vamos a utilizar en esta tarde. Vamos a orar. Primero queremos pedirte, bendito Señor, que tú nos ayudes en esta investigación bíblica y permita que tu palabra nos pueda sustentar, nos pueda alimentar, nos pueda fortalecer y que podamos seguir creciendo en tu gracia y en tu conocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos acercamos a la temporada del año cuando el mundo celebra el supuesto nacimiento de Jesucristo. Comerciales en radio y televisión invaden nuestra salud mental cada año más temprano. Las decoraciones las pone aún antes de Hollywood. Donde quiera que vamos, feliz Navidad es inaceptable. Para la mayoría de nosotros es una época de tensión constante, deseando que el tiempo vuelva y que todo esto pase pronto. Aún así, en esta temporada del año debemos estar preparados en guardia. El hecho que nosotros no celebremos la Navidad, hacemos llamar la atención en un grupo. Estas diferencias despiertan la curiosidad en algunos y pueden preguntarnos por qué no la celebramos si respetamos, no la celebramos si respondemos, Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Podemos probarlo? Si no nació en esa fecha, entonces, ¿cuándo nació? ¿Cuáles son los hechos cuando se aborda este tema? Muchos protestantes y católicos se pueden poner muy emocionales, con frecuencia se ponen muy firmemente arraigados en la fecha del 25 de diciembre. A pesar de los hechos, muchos simplemente disfrutan de la temporada y se dejan llevar por la sensación del momento y de que el día real del nacimiento de Cristo es irrelevante. Los eruditos bíblicos e históricos están también igualmente divididos sobre esta cuestión. Navidad, sin embargo, se basa en la premisa de que Jesús nació el 25 de diciembre y una persona que está celebrando o realmente tratando de seguir la Biblia verá que la celebración de la Navidad no se basa en mentiras. Las pistas en el Evangelio de Lucas, si miramos superficialmente los relatos de Mateo y Lucas, revelan muy poco acerca de cuándo fue el nacimiento de Jesús. No hay fechas que se dan ni la estación del año es nombrada como un es bueno considerar históricamente el hecho,
Lucas, sin embargo, presenta una narración sólida y ordenada de los acontecimientos que eliminan cualquier duda sobre el tiempo general del nacimiento de Jesús. Todas estas pistas están ahí y todo lo que se necesita es sacarlos a la luz y ponerlos en orden para descubrir la verdad. Es una larga sesión que cubre de Lucas 1:5 a través de 2:8. Lucas escribe de una serie específica de eventos en orden cronológicos. Comienza contando la historia de Zacarías, un sacerdote, y su esposa Elizabeth, que no tenían hijos mientras administraban sus deberes sacerdotales durante el grupo de Abdías. Zacarías fue visitado por el ángel Gabriel, quien le dijo que sus oraciones habían sido contestadas y que él y Elizabeth tendrían un hijo y que llamarían Juan. Debido a que Zacarías dudó de que eso fuera a suceder, Gabriel le informó que no sería capaz de hablar hasta el nacimiento de su hijo. Tan pronto como su servicio en el templo se terminó, regresó a su casa. Elizabeth pronto concibió y se escondió por 5 meses, no segura de cómo su embarazo sería visto por los demás. En el 6.º mes del embarazo de Elizabeth, Gabriel visitó a María y le informó: He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, en el versículo 31. Poco tiempo después, María visitó a su prima Elizabeth y se quedó con ella hasta la última parte del 9.º mes, dejándola poco antes del nacimiento de Jesús, del nacimiento de Juan. Jesús entonces nació aproximadamente 6 meses después de Juan. ¿Qué información tenemos hasta este punto? Zacarías era un sacerdote y Zacarías, un sacerdote, ejerció sus funciones durante el curso de Abías. A su regreso de Jerusalén, Elizabeth concibió. María concibió en el 6.º mes del embarazo de Elizabeth. Juan el Bautista nació aproximadamente 6 meses antes que Jesús. El grupo de Abías, para una fecha del nacimiento de Jesús, necesitamos un punto de partida. Afortunadamente, Lucas suministra uno al mencionar el grupo de Abías en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y el versículo 5. Es posible saber si este grupo existía entonces cuando cayó durante el año y cuánto tiempo duró. Eso lo podemos descubrir efectivamente en Primera de Crónicas 24. Hay una lista de los grupos, divisiones o los turnos de los sacerdotes que servían en el templo durante
todo el año. El versículo 1 dice, estos son las divisiones de los hijos de Aarón, de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, mientras de los hijos de Itamar habían 8 cabezas de casa paterna, adicionales, por lo que hace 24 cursos, dice el versículo 4. Estamos buscando el aspecto cronológico de estos eventos. Estos grupos sacerdotales fueron divididos al azar para ser funcionarios del santuario y de la casa de Dios. El versículo 5, a partir del 1 de Nisan, estos cursos rotaban durante todo el año, sirviendo en el templo durante una semana cada uno. El curso de Abías, el grupo en el que Zacarías fue encargado de obra, fue el 8º turno, de acuerdo al versículo 10. Josefo, el historiador judío del primer siglo, fue el primero del linaje sacerdotal del grupo de Joiarib, el primer grupo, y nos da adicional información sobre los grupos sacerdotales. David, los dividió también en grupos, y cuando él hubo separado a los sacerdotes de entre ellos, fundó con estos sacerdotes 24 grupos, 16 de la casa de Eleazar y 8 de la de Itamar, y ordenado que a un grupo debe servir a Dios durante 8 días a partir del mediodía, es decir, sábado, a el mediodía del siguiente sábado. Y así fueron los grupos distribuidos por sorteo en presencia de David y Sadoc y Abiatar, el sumo sacerdote, y de todos los gobernantes, y el grupo que vino fue escrito como el primero y en consecuencia el segundo, y así sucesivamente hasta el 24º, y esta participación ha permanecido hasta nuestro tiempo. Eso lo escribe Antigüedad de los Judíos 7:14.7. Estos grupos fueron seguidos estrictamente hasta que el templo fue destruido en el año 70. El Talmud describe los detalles de la rotación de los grupos a partir de Nisan. Con solamente 24 grupos, es obvio que cada grupo se requiere para trabajar 2 veces al año, dejando 3 semanas adicionales. El año hebreo normalmente tiene 51 semanas, años literales o intercalares o bisiesto, con un periodo adicional de 4 semanas. Las tres temporadas de días santos, Pascua, Pentecostés
y tabernáculo, en la que todos los grupos son requeridos para servir, formando con estas 3 semanas extras. Por lo tanto, cada uno de los grupos trabajaron 5 semanas al año, 2 en sus grupos específicos y 3 durante la temporada de días santos. Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino para el Mesías. Malaquías capítulo 3, versículo 1 y Lucas 1:13 al 17. Los relatos de los evangelios dejan muy claro que habían nacido cerca de la mitad de un año antes del nacimiento de Jesús. A partir de datos históricos en el relato de Lucas, sobre todo, así como la exactitud de la profecía de las 70 semanas, está claro que Jesús nació alrededor del año 4 antes de Cristo. Esto significa que, contando hacia atrás, los 9 meses se gestionan y la diferencia de 6 meses de edad, John debió haber sido concebido en el primer semestre del año 5 antes de Cristo. Este hecho nos obliga a elegir el primer turno del grupo de Abías en el momento en que Gabriel visitó a Zacarías en el templo. En el año 5 antes de Cristo, el primer día del primer mes es el mes de Nisán. De acuerdo con el calendario hebreo, era un sábado. Según los cálculos de computación, sincronizar el calendario hebreo y el estilizado calendario juliano fue el 8 de abril, proyectándolo hacia adelante y asignando grupo por grupo y semana tras semana. Fueron los siguientes: grupo 1, la primera semana; grupo 2, la segunda semana; todos los grupos para la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, la tercera semana; grupo 3, la cuarta semana; grupo 4, la quinta semana; grupo 5, la sexta semana; grupo 6 y la séptima semana; grupo 7, la octava semana; grupo 8, la novena semana; y todos los grupos la 10ª semana, que eran la semana de Pentecostés. Zacarías, del curso de Abías, trabajó la 9ª semana de su grupo asignado y la 10ª semana para el día de Pentecostés. Con todos los grupos y este periodo se desarrolló entre Iyar 27 hasta Sivan 12, calendario hebreo, o el 3 de junio al 17, calendario juliano. Es probable que regresara a su casa inmediatamente después que sus turnos se terminaran, y Elizabeth probablemente concibió el siguiente periodo de 2 semanas, 18 de junio al 1 de julio del año 5 antes de Cristo.
Con esta información podemos calcular el sexto mes de Elizabeth en diciembre, en la que María concibió también con Lucas 1:26 al 38. Es probable, debido a las circunstancias que se muestran en Lucas 1, que María concibió durante las últimas 2 semanas del sexto mes de Elizabeth. Por lo tanto, Juan nació en la primera o en la primavera del año 4 antes de Cristo, probablemente entre el 18 de marzo y 31, haciendo una proyección de otros 6 meses para el nacimiento de Jesús. El momento más probable de su nacimiento se produjo entre septiembre 16 y 29. Es un detalle interesante que el 1 de Tisri, la fiesta de las trompetas, es uno de los 2 días en el medio de estos periodos de tiempo. Rebaños en el campo. Hay una prueba adicional de que Jesús no nació en otoño, porque el censo de Quiriano, que requirió a José viajar desde Galilea a Belén, lo más probable es que haya ocurrido después de la cosecha de otoño, cuando las personas eran más capaces de regresar a sus hogares ancestrales. En Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Además, era costumbre en Judea de hacer la recaudación de impuestos durante ese periodo, ya que el grueso de los ingresos agricultores venían en este periodo. Otro punto es que José y María tuvieron que buscar refuerzo en un granero o algún otro tipo de refugio de animales como una cueva o gruta, porque las posadas estaban llenas, dice el versículo 7. Esto indica que los peregrinos de todo el mundo comenzaron a llegar a Jerusalén y las ciudades circuncidantes. Por lo tanto, la temporada del festival de otoño ya habían comenzado. No había habido afluencia similar de peregrinos en el mes de diciembre. Además, como los pastores estaban en los campos con sus rebaños, dice el versículo 8, el nacimiento de Jesús no pudo haber ocurrido durante los meses de clima frío del invierno. Las ovejas eran llevadas normalmente a los corrales centrales, ya que el clima se vuelve más frío y la temporada de lluvia comienza especialmente en la noche. Si esto no fuera significativo, se plantearía la pregunta: ¿por qué Lucas no habría mencionado con tantos detalles, sino para expresar una fiesta de tiempo? Note lo que el comentarista Adam Clay escribe sobre esto. Era una costumbre entre los judíos de enviar a sus ovejas al campo abierto acerca de la Pascua y traerlos al comienzo de la primavera, de la primera lluvia. Durante el tiempo que estaban afuera, los pastores vigilaban de noche y de día,
como la Pascua se produjo en primavera y la lluvia comenzaba a principio del mes de Marchesban, que responde a un par de nuestro octubre y noviembre, nos encontramos con que las ovejas se mantuvieron en el campo abierto durante todo el verano. Y como estos pastores no habían traído aún a casa su rebaño, se trata de un argumento de presunción de que en octubre no había comenzado aún y que en consecuencia nuestro Señor no nació el 25 de diciembre. Cuando no hay rebaños en los campos, cuando aún están los campos por la noche, por este solo motivo, la natividad de diciembre debe ser dado por falsa. La alimentación de los rebaños por la noche en los campos es un hecho cronológico de que arroja mucha luz sobre este punto en disputa. Comentario de Clark, volumen 5, página 370. ¿Por qué es importante que sepamos cuándo nació Jesús? Desde luego, nosotros no utilizamos este conocimiento para celebrar su cumpleaños. Él nos dice que conmemoremos su muerte, no su nacimiento. Eso aparece en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. La verdadera fecha, sin embargo, destruye todo el fundamento de la fiesta de la Navidad. También se refiere al debido tiempo de su ministerio de crucifixión y la resurrección, lo que ayuda a refutar el Viernes Santo, Pascua tradicional del domingo también. Por último, y tal vez lo más importante, que renueva nuestra fe en la palabra de Dios, que es cierto, verificable e históricamente preciso. Además, debemos saber incluso estos detalles para que podamos dar razones de sentido común de nuestras creencias. Vivimos en un mundo de compromiso y confusión, especialmente en el ámbito de la religión, y por lo tanto debemos estudiar y seguir lo que es verdad para que no se nos deje engañar por lo que es falso. El tiempo de Navidad promueve una mentira sobre la fecha de nacimiento de Jesucristo. Tenemos que hacer algo más que rechazar la explicación del mundo. Tenemos que conocer, probar y seguir lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor nos enseña. Y frente a esta gran verdad, es poco lo que actualmente se puede hacer, mayormente por la costumbre y la tradición de un día que no es el día, pero que el mundo entero lo celebra como el día del nacimiento o de la natividad de Jesucristo. Si bien es cierto que debemos celebrar su resurrección, y eso es lo que practicamos al conmemorar la cena del Señor, y todas las veces que comieses este pan y bebieses este vino, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él
venga. En ninguna parte de las Escrituras nos manda a celebrar la Navidad, la Natividad o el nacimiento de Cristo. Y si nos mandara a celebrar, el Señor Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Ya lo hemos explicado. Por lo tanto, mis hermanos y mis amigos de los 6 continentes de habla hispana, es bueno saber que Cristo Jesús vino a este mundo, caminó y demostró con su propia vida de santidad, de la ausencia total del pecado y las prácticas, viviendo una vida en santidad durante 33 años y medio, murió en la cruz como un hombre santo desde sus orígenes y nunca fue hallado falto en la pesa, en la balanza del Señor, derrotando así al enemigo, pagando la deuda que nosotros teníamos, y murió como un santo, permaneció en la tumba 3 días, se levantó victorioso de entre los muertos con un cuerpo glorificado y ascendió a los cielos, regresó a la tierra, permaneció 40 días más con los discípulos y finalmente ascendió, donde vendrá por segunda vez sin relación con el pecado a llevar a todos aquellos que ansiosamente, dice el libro de Hebreos, le están esperando. Tú y yo, cada día debemos añorar ese retorno glorioso como de mando, como de arcángel y con trompeta de Dios, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, trasladados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Debemos animarnos unos a otros con esta promesa. Por lo tanto, mis hermanos, la venida del Señor Jesús está tipificada en el libro de Corintios y es lo que celebramos. Celebramos el bautismo como la muerte, la sepultura y la resurrección a una nueva vida. Celebramos la cena del Señor como también anunciamos su muerte hasta que Él venga y estamos esperando ese día cuando Él vendrá definitivamente a recoger a su pueblo, a llevarlo a vivir con Él por toda la eternidad, a cobrar lo que Él pagó, lo que Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, ganando la victoria y dejando definitivamente el sello de derrotado al enemigo, imputando su justicia perfecta sobre nuestras vidas, así como Satanás había imputado el pecado sobre todos los seres humanos. Cristo Jesús ha imputado su justicia en la vida de los seres humanos el día que Él murió en la cruz del Calvario. Solamente nos toca comunicarle al mundo, a los que todavía no conocen esta gran verdad, que el Señor Jesús viene por ellos, que tienen que estar listos, preparados, porque el día que el Señor Jesús venga, Él quiere que todos estemos allí para inaugurar todo lo que Él hará en el nuevo mundo que Él le va a dar a sus escogidos. Mi hermano y mi hermana, mi amigo y mi amiga, el Señor te invita a ti y me invita a mí para que también nosotros estemos allí
y seamos partícipes de su reino. ¿Quieres orar conmigo? Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde, porque tu palabra es clara y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por tu palabra. Gracias porque es una lámpara que alumbra en nuestro camino. Es una lámpara a nuestros pies que nos lleva con seguridad meridiana a la presencia de Cristo Jesús. Y Señor, no podemos hacer otra cosa que darte gracias y mil gracias por dejarnos la palabra de Dios que nos indica que un día tú moriste en la cruz de Calvario, que naciste en esta tierra no el 25 de diciembre y que de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, moriste a la mitad de la semana y muy pronto vendrás a reclamar lo que es tuyo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.